En cierta oportunidad, alguien decía que una persona viviendo con rencor en su corazón es como que si se hubiese tomado una pequeña cantidad de veneno, pero que esa cantidad de veneno fue suficiente para sentenciarla a una muerte, pero esa muerte va a ser una muerte lenta, es decir, esa pequeña cantidad de veneno va a esparcirse en todo su cuerpo y va a regarse en cada uno de sus órganos, va a llegar a cada uno de sus órganos y los va a ir destruyendo poco a poco hasta llevarla a su muerte. Pues es una ilustración muy gráfica y muy acertada respecto a una persona que vive con rencor en su corazón. Ahora bien, surge acá una pregunta. ¿Puede un creyente, puede un cristiano vivir con rencor en su corazón? Pues no debería. Pero hay la probabilidad, hay la posibilidad de que hayan creyentes viviendo con rencor en su corazón. ¿Y por qué? Porque no han tenido la responsabilidad, no han tenido la libertad de soltar el rencor, de liberarse de esa carga que llevan en su corazón. En Levítico, capítulo 19 y su versículo 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Este versículo nos da la clave, nos concentra todo ese problema, todo ese daño que nos puede causar a nosotros el vivir en rencor. Inicialmente nosotros vemos que lo que va a ocupar gran parte del tiempo de la persona que vive con rencor en su corazón, y ese rencor puede convertirse en odio. Eso es lo preocupante. Y dice que la persona concentra su atención y gasta sus energías pensando en la venganza que quiere obtener, que quiere hacer hacia la persona ofensora, es decir, al que nos ofendió. El rencor es prácticamente una prisión en la cual el individuo se encuentra. Es una prisión de la cual no puede salir, y es irónico porque a veces la persona vive en esa cárcel, encerrada en ese mundo, viendo lo que hace la persona, viendo cómo triunfa, viendo cómo prospera. Pero ahí está guardándole ese rencor, ese sentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque no se olvida de la ofensa que le hizo. No se olvida del daño que le hizo la otra persona. Y esto puede ser un familiar, puede ser un ser querido, pudo haber sido un compañero de trabajo, pudo haber sido el mismo cónyuge, la misma esposa, esposo, e incluso pudo haber sido un daño que se recibió de una madre para con un hijo, o viceversa, de un hijo para con una madre. Y la persona no suelta, lleva a cuestas, lleva en el hombro esa piedra pesada que no la deja avanzar. Incluso puede enfermarse la persona, guardando rencor. Puede que se duerma pensando en esa persona, esperando que le suceda algo malo. Y dice, no te vengarás ni guardarás rencor. O sea, no debemos nosotros estar guardando ese sentimiento en nuestro corazón, ese sentimiento de desearle el mal a nuestro ofensor, y mucho menos a un hermano en la fe. ¿Cómo puede ser posible que hayan hermanos en la fe, que a la vez son hermanos de sangre, y viven enemistados, viven en pleitos, no se comunican el uno al otro? ¿Qué es eso? Pues es rencor. Y ese rencor hace que haya ese distanciamiento para con la persona. Pudo haber sido por un chisme, pudo haber sido por una calumnia. Sin embargo, el Señor nos dice que nosotros no debemos de guardar rencor en nuestro corazón. El Señor nos dice que nosotros debemos liberarnos y, por el contrario, amar a esas personas. Volviendo a la ilustración que le ponía inicialmente, es literalmente eso. Es un veneno que puedo tener yo en mi corazón, que puede tener usted en su corazón, y que está esparciéndose a todos sus órganos. E inclusive lo puede estar llevando a la enfermedad. Hay gente que vive pensando más en la otra persona que en sí mismo. Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Por eso le decía, las ilustraciones son concretas, son directas, que el mayor daño que se le está haciendo o que se está haciendo ahí, guardando rencor, es a nosotros mismos. Si nosotros guardamos rencor en nuestro corazón hacia determinada persona, dice que nosotros no nos estamos amando a nosotros mismos. Y aquí no le estoy hablando del egocentrismo, como quien dice, pues yo me cuido, yo no nos vamos a llevar al extremo, sino que al nosotros estar guardando ese sentimiento de ira, de odio en nuestro corazón, no nos estamos amando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, como les decía, en esa prisión. Estamos llevando a cuestas, llevando en nuestros hombros esa gran piedra, esa gran roca, que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque no nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo va a entrar el primero y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero nosotros podemos llegar a presentarnos con una cara, que le digo yo, una cara de santo a la congregación y cantar, pues cantamos muy bonito, entonamos esas alabanzas al Señor, oímos la palabra e inclusive decimos amén a la palabra. Pero si tenemos rencor en nuestro corazón, pues no estamos haciendo nada. ¿Usted cree que el Señor va a oír de cerca, porque así es la palabra, mira de cerca a los que se humillan? ¿Va a oír la oración de un corazón rencoroso? Definitivamente no. Porque dice que en nuestro corazón no debe de haber aquel deseo de vengarnos de nuestro ofensor. Y uno de esos casos típicos lo encontramos nosotros en la Biblia, el caso de Saúl con David. Él le tenía inicialmente un rencor a David y que se convirtió en odio. Quería verle el mal. Este Saúl ya no dormía. Ahí andaba averiguando dónde andaba Saúl, dónde andaba David, en qué lugar específicamente estaba y lo andaba persiguiendo. ¿Cuál era el rencor que le guardaba Saúl a David? ¿Por qué? El Señor ya lo había desechado. Ese era su rencor. Y no lo dejaba vivir. No, él no fue inteligente, él no fue un ser pensante, porque pudo haber dicho, bueno, ya el Señor ya lo eligió a él como rey. Sin embargo, él quiere estar a mi servicio. Pues que sirva. Él no va a emprender cosas malas contra mí. David no iba a hacer eso. David no iba a emprender cosa mala contra Saúl. No era ese el proceder de David para con su rey. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de quitarle la vida, no lo hizo. Únicamente se limitó a cortarle una partecita de su manto. ¿Por qué no reflexionó ahí Saúl y hubiera dicho, no, él no me va a matar, él no me va a hacer ningún daño? Lo voy a traer aquí y que me sirva, que me ayude. Si quizá pensaba Saúl que él estaba siendo un buen rey, ¿por qué no decir, bueno, le voy a enseñar yo cómo se hacen las cosas? ¿En qué me equivoqué? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba ese rencor en su corazón, que se convirtió en odio, porque quería matarlo y lo buscó para matarlo, pero no lo logró. A Saúl le quitaba el sueño tan solamente pensar en David. Y eso es lo que sucede a veces con usted. Puede sucederme, puede pasarme a mí, pensando en mi hermano, pero maquinando cosas malas, cosas perversas. Solo un incrédulo hace eso. No duerme pensando en hacer cosas malas. Y si usted no duerme, si usted está enfermo, porque puede incluso enfermarse, ahí vive la gente toda alterada a veces, con un genio insoportable. Y siempre está queriendo hablar de ese personaje que obviamente le causa daño. Y tiene ese rencor en su corazón. Y es su mundo. Ese es su mundo. Viviendo constantemente con esa intriga, con ese sentimiento perverso en su corazón, de quererle ver el mal. Ese es un corazón rencoroso. Y como este pasaje, este pequeño pasaje, nos trae una gran enseñanza a nosotros. No te vengarás, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Notemos bien que lo está llevando al círculo fraterno, a la armonía que se debe de manifestar entre los hermanos de la congregación. Si bien es cierto, es la nación de Israel, pero ahora nosotros podemos pensar en la iglesia, pues, en el ambiente donde nosotros nos movemos.
Dice que no debemos de guardar, o sea, guardar rencor, dice, lo que le decía, nosotros somos lo que los guardamos. Ahora bien, si eso se manifestó en su vida pasada y que cuando vino el Señor y usted le dio cabida para que hiciera esa transformación él en su vida, debió haberse quedado, debió haberse liberado su corazón. Pues yo le guardaba rencor a determinada persona, pero ahora ya no. Ya no, porque Cristo ya está en mí. El dador de la vida, el creador supremo, el amor, ya mora en mí. Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿por qué nosotros no amamos? Es que a veces hay gente confundida. Hay gente que cree ser creyente, cree ser cristiana, cree ser evangélica, llámesele como se le llame, pero sigue con esos vicios en su corazón, sigue con esa tendencia en su corazón. Entonces la reflexión acá es, ¿somos o no somos creyentes? ¿O solamente decimos que somos? Porque si solamente decimos que somos, no somos. Porque la vida del creyente genuino va más allá de ser como el montón. Quitemos el rencor que posiblemente esté en nuestro corazón. Démosle libertad al espíritu y démosle libertad al amor. Que ese sorbo de veneno que la persona se tomó en determinado momento y que está siendo esparcido por todo su ser, en todos sus órganos, en todo su cuerpo, pues ahora nos toca tomarnos el antídoto, por así decirlo. ¿Y cuál es el antídoto? El amor. El amor es el antídoto. Cuando usted suelta, cuando usted decide, oiga bien, cuando usted decide despojarse de lo que le agobia en su ser, cuando usted decide perdonar, todo eso se queda atrás. Todo eso se va por la borda, como dicen por ahí. Pero eso no va a suceder sin que usted no le dé cabida al amor. Por eso le decía, surge acá la pregunta, ¿será que puede un creyente guardar rencor en su corazón? Podría ser, pero si está guardando rencor en su corazón, entonces tiene apagado el espíritu. Y si tiene apagado el espíritu, pues no está sirviendo para lo que fue llamado. No está teniendo ningún propósito sobre la faz de la tierra para lo cual fue llamado. Entonces, la conclusión es que nos despojemos del rencor. Que nosotros dejemos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Y que nosotros veamos nuestro ejemplo de ejemplos. Dejemos el ejemplo de David, porque David no guardó rencor en su corazón a pesar de que estaba siendo perseguido. Miremos el ejemplo del Señor. Cuando estaba ya en la cruz, cuando aquellos hombres incluso se seguían burlando de él, él dijo aquellas palabras que aún resuenan alrededor del mundo. Perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo es que el Señor no les hizo daño, ningún daño a aquellas personas? Sin embargo, ellos emprendieron ese gran mal contra él, pero él dijo, perdónalos. Entonces, es lo que nos corresponde a nosotros, perdonar, soltar y liberarnos del rencor. Y cuando nosotros hagamos eso, entonces vamos a estar viviendo una vida con propósito, una vida conforme al modelo bíblico, una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Y que nosotros tengamos esa responsabilidad y esa libertad de poder hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces no estamos siguiendo las pisadas del Maestro. Y nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de este mundo de oscuridad. Entonces, esta es la reflexión. Liberémonos del rencor, tomándonos la pastilla o la píldora o la receta del amor. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos volvemos a ver y a saludar en una próxima oportunidad.